tardes. Se abre la sesión. Don Manuel, doña Natalia y doña Gabriela. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. Bienvenido también, caballero. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Bueno, yo estoy peleando por el departamento que dejó mi mamá, el cual terminó de comprar con la herencia que dejó mi padre. Pero yo lo que quiero actualmente es solamente que lo vendamos y lo repartamos o me compren mi parte. Y la persona que está viviendo ahí, que pague el arriendo, porque está viviendo realmente gratis ahí, no le corresponde. Yo en este momento estoy enfermo y necesito dinero para hacer un negocio. ¿Cuándo Eso falleció su mamá? El 12 de noviembre del 2018. ¿Cuántos hermanos tiene usted? ¿Cuántos Yo hijos soy el tuvo único su hijo madre? del matrimonio. Mi mamá era casada y después se juntó a vivir con mi papi, que yo le digo así, porque siempre estuve con él. Y cuando se juntaron, nacieron 4 hijas. Ya que se son- tiene 5 hijos en total Claro, su mamá. que son Alejandra, Daniela, Gabriela y Natalia. Ya. Usted dijo que en algún minuto habló de la herencia de su padre, o sea, su padre biológico también falleció. Mi padre, claro, ¿Cuándo falleció? antes que le entregaran en el departamento. ¿Y eso cuando yo cuándo tenía sería? como 12 años creo que tenía. Yo, Usted. claro. O sea, hace casi 30 años atrás. Correcto, 32 años atrás. Y ahí con ese dinero terminó de pagar el departamento. Hay una prima que fue Pero el a cobrar. departamento fue adquirido en el 2000. Sí, pero si usted se fija en todos los papeles que yo traje, tenía una deuda atrasada. Y una prima fueron a cobrar el dinero de la... ¿Y de me la dice herencia que eso fue por mi alguna razón? Como porque es un poquito relevante si su madre con su padre, los acuerdos que tuvieron o con... No, es que por Señorita los Carmen comentarios. Gloria, Solamente por los comentarios que yo escucho. ¿Qué comentario? Los comentarios que estoy escuchando aquí a mi lado, pero nada Pero más. si no, aquí no han hablado, la señora Están hace hablando rato. hace rato. ¿Aquí? Sí, ¿Qué dijeron? están hablando ahí hace rato. Pero, ¿Qué dijeron? Que acá pero no bueno, escuché. no me interesa lo que hablen, sino que lo que me No, interesa... a ver, señor, seamos rigurosos con la información. Por eso, a mí me Yo interesa tengo, solamente tengo un el vender. micrófono, tengo un solo y escucho si ellas murmuran. Y no han hablado nada, caballero. Bueno, Bueno, ¿quién vive en el departamento? ¿Ustedes son Ahí. 2 de las 4 hermanas que tiene este señor? Claro, vivo yo con mi papá. Con la pareja de su mamá. Sí, ¿Pareja de su mamá hace cuánto tiempo? 34 años. Ah, harto. Ya. Mi mamá enviudó del papá de él y después se juntó con mi papá y ahí después ella pagó los dividendos con mi papá. No sí, con no hubo herencia. herencia, no de pagos. Es falso. ¿Y esa herencia de qué procedería? ¿Cuál era el patrimonio de esa herencia? de unas casas que él tenía en el sur, pero bueno, eso es irrelevante. Lo que pasa es que las personas que están viviendo lo ahí, mencionó. del 2018, están viviendo en el departamento. Cualquiera de los herederos puede vivir en el O departamento. sea, yo necesito ahora irme al departamento. ¿Qué va a pasar? Ese es otro tema. Mi Pero estoy padrastro tratando no- de aclarar, que no entiendo su enojo con nosotros, estoy tratando de aclarar que cualquiera de los herederos tiene derecho a vivir en el departamento. Si en ese departamento vive una señora, que es ella, y es hija de su padre, hermana suya, y por tanto heredera, tiene derecho a vivir ahí. Yo desde que murió mi ¿Qué madre... opina no de lo que puedo dice vivir. el señor? Que quiere vender la propiedad y que se reparta o, en su defecto, que se le pague un arriendo por eso. Bueno, en verdad él tiene derecho a su parte, como corresponde, en verdad, cada uno de nosotros. Un quinto. Son 5 hermanos. Claro, cada un uno quinto de los cada hermanos corresponde a su parte. Si él la quiere, nosotros se la tenemos que dar. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se venda el departamento porque mi Ay, papá todavía ninguno de está nosotros. vivo. Y en verdad, él puso plata para el departamento con mi mamá, en su o sea, en su convivencia. No el papá de él. ¿Por qué no se casó su papá con su mamá? En verdad, nunca... Siempre convivieron, tuvieron buena relación y todo, pero nunca llegaron como al casarse. Varias veces se lo propuso y mi mamá no quiso. El Cuando departamento. la señora recibe el departamento estaba viuda. Por lo Sí, tanto, sí, ella podría estaba haber... viuda. No. Sí. Sí. Sí, No. Sí, estaba viuda. Los Hay que papeles ver lo los años. dicen. sí, Sí, ve. tal cual. Los Ahí está. documentos lo dicen. Pues, Sí. caballero, no es un invento Yo nuestro. estaba en primero medio cuando... O sea, el caballero le hicieron el certificado de función antes que muriera, entonces. No, pues sí, fue después. Yo estaba en primero medio cuando fui. Y es que él tiene problemas siempre ha mentido. Su vida es una mentira. Entonces, lo más probable es que esté mintiendo. Ay, caballero. ¿A los 22 años usted estaba en primero medio? No. Entonces, Tenía 13 años cuando estaba en entonces- primero medio. el departamento se adquirió el año 2000.
hace 24 años. Señorita. Su padre falleció antes que eso y usted estaba en primero medio antes que eso, caballero. Sí, señorita. Señorita, el departamento, cuando yo estaba estudiando en el liceo, ya había sido entregado. Ya estábamos viviendo ahí. Eso es otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es que la escritura de compraventa del departamento inscrita en el Conservador de Bienes Raíces y de la cual usted mismo me trajo una copia Sí, señorita. es del año 2000. Y el año 2000 la señora estaba viuda. Sí. Entonces yo le pregunto a ella, si la señora cuando recibe el departamento el año 2000 estaba viuda y por tanto podía casarse, ¿por qué no lo habrá hecho? En verdad, mi papá siempre tuvo como problemas con la cuñada, hermana de mi mamá, y ella siempre decía que tenían que ir todas sus hermanas al matrimonio. Y en verdad como que siempre tenían ese percance ahí que a mi papá le caía mal la cuñada, como que no, hagamos algo más privado. Mi mamá no, que tienen que ir todas mis hermanas. Entonces como que nunca llegaron a un acuerdo de matrimonio. Y lo que sea el caballero, que la señora no habría querido casarse para no darle derechos a este caballero. ¿Saben algo de eso ustedes o no? No, porque en verdad siempre tuvieron una buena relación. De hecho, una bonita relación como familia. Nosotros como, aparte de él, en verdad, nosotros en el departamento siempre tuvimos como una buena relación. Excepto después que mi mamá tuvo un tema de un derrame cerebral, una enfermedad, ¿Ya? que quedó con secuelas psicológicas. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, teníamos problemas en la casa, como peleas, discusiones, veía cosas que no eran, cosas así. ¿Y la señora fallece producto de eso o producto de otra cosa? Fue un diabetes mal cuidada, falla multiorgánica. ¿Y qué opinan ustedes de la opción del caballero? Dice, usted dice, no quiero que se venda. Él dice, No, bueno, yo si no estoy se de acuerdo. vende, que se le pague la porción que le corresponde en la herencia o que se le pague un arriendo. En verdad, o sea, yo al menos para desligarnos de él, porque en verdad como que siempre ha sido un problema para nosotros, como por familia, preferimos pasarle la parte total y no estar mes a mes pagándole como un arriendo. ¿Por qué un problema? Porque en verdad siempre nos ha traído problemas. Por Hace ejemplo, problema, pues, no. cuando él tuvo una separación, él abandonó a su hija en nuestra casa. Se la Yo llevó a mi pagaba. mamá. Pagaba por eso, pero eso no va al caso. Ella la escribió. Estamos contándole Tú la el tema dejaste de por botada. qué fuiste problema siempre para nosotros. Él la dejó botada. Señorita, en esa Literalmente la casa dejó siempre botada. hubo violencia intrafamiliar desde que yo era pequeño. El que tú Por eso hacías, tuve que el irme que de tú la hacías. casa. Nosotros nunca vivimos con él Ellas- en el departamento. Él Ellas son menores. ¿Por qué no él vinieron las amenazó a la mayores? mamá de sus hijas y ella se fue del sur. No, Se fue al sur no fue a así. vivir. Y ahí quedó la niña abandonada con mi mamá, a cargo de mi mamá y de mi papá. Con esa plata pagaron los estudios. Y ahí siempre fue un problema constante porque nunca le dio ayuda a su hija. Entonces mi papá tenía problemas con mi mamá por el tema de que él no le ayudaba, porque era el único que trabajaba en la casa, era mi papá. Y éramos 4 hijas, más 2 nietas y ninguna ayuda. Cuando su madre se junta a vivir con su padre y inician una convivencia, ¿llega con don Manuel a No, vivir? él ya estaba viviendo aparte con su pareja en Laguna Verde. No, señorita. Vivíamos en Santa Inés cuando ellos se juntaron. Mi papi, que yo le digo así a mi padrastro, trabajaba en una carnicería en Santa Inés. Mi mamá trabajaba para los dueños de la carnicería en la casa. Era asesora del hogar. Todo estuvo bien hasta que nació Alejandra. ¿Usted vivía con ellos dos? Correcto. Sí, un me niño- parece más coherente porque Era un niño usted dijo pequeño. que sus padres se habían juntado a vivir o vivieron juntos 34 años. Claro, ellos El vivieron... caballero tiene 45, 34 años atrás tenía 11. Dudo que haya estado No. casado, emparejado. No, Ellos, ellos se juntaron El señor- cuando yo tenía 5 a 6 años. O sea, 40 años juntos, no 34. Correcto. Y creo que más. Sí, mi papá 40 Y creo que más años porque yo juntos. entré aquí al jardín y ya ellos estaban juntos. Después estudié en el Colegio Rey David o en el Le Bonjour Jour. Ya. Entonces, cuando usted se refiere a que siempre hubo violencia, ¿se refiere a la relación No. de su madre Me- con el padre de la señorita. señorita o de su No. madre con su padre? Con el No. padre de él. De mi padrastro para conmigo. Eso es Ellas- falso. ellas- El padre de él siempre fue violento con mi madre Sí, y la con él. maltrataba. Eso ustedes no lo saben porque ustedes son menores. Mi mamá no siempre lo contaba. contó. Mi No. mamá siempre lo Mire, contó. A ella señorita, la maltrataba. ¿Por defender a mi qué hermana. la relación o la mala relación con su familia de origen, con su papá, con su mamá, se extrapola a las hermanas? Es que mire, ellas no vivieron. Sí, son bastante menores, además. Es que ellas no vivieron
todo lo que vivimos los mayores. Por lo mismo, si Él siempre no se eran, alejó de la entonces, familia. si no eran parte de esa historia, ¿por qué hay una Porque mala relación con prácticamente ustedes? la envenenaron siempre porque son menores, ellas no A vivieron nosotros lo- nunca nos envenenaron, Ellas- nosotros vimos la realidad. Sí, ellas vimos no todo. ¿Qué vivieron lo realidad? malo. Nosotros vimos cuando él abandonó a sus hijas. Nosotros estábamos en la casa. Vivimos todo ese Vivíamos con episodio. ella. ¿Y antes de eso sí tenían una relación con él? Claro, si se iban a ¿Sí? quedar en mi casa cuando yo vivía Sí, en entre en comillas. Porque mi Laguna Verde. mamá nos lleva prácticamente para ver a sus nietas y por tener un cariño hacia él. Se iban a quedar allá hasta las vacaciones, mi otra hermana. Entonces sí había relación. Sí, sí había ¿Y relación. por qué cambió? Producto de esto, mire, yo... Desde el ¿Producto de momento que qué? abandonó a sus hijas. Sí, Porque yo ahí quiero fue, vender el Porque mi departamento. mamá lo demandó a él por pensión alimenticia Sí. por sus hijas, porque él nunca le aportó nada. Sí, sí, me Entonces ahí demandó por tuvo pensión problema. alimenticia. No tengo problema Ahí en tuvo eso, problemas lo mi mamá con mi reconozco. papá, porque solamente trabajaba mi ¿Cuánto papá, como debía le de explicaba pensión? anteriormente. Él nunca se millones. presentó a ni un juicio, señorita. A ni un juicio de sus hijas se presentó. Se presentó al último y llegó tarde. Las niñas se Sí. fueron internadas a un hogar porque mi mamá no tenía espacio donde tenerlas. El juez le pedía una pieza de estudio, Sí. y lamentablemente vivíamos en un espacio acotado. Era un para- departamento, Un de departamento dos con piezas. 2 piezas y vivíamos nosotros. Entonces le pedían una pieza cada una, pieza de estudio, comedor. No tenía mi mamá eso para darle. ¿Qué hicieron? Se la llevaron porque no se presentó ni la madre ni el padre a Porque ninguno de los nunca me jueces. llegó una citación. Hasta que llegaron un todas las carabinero me citas. Y avisó. después ni siquiera la iba a visitar Y con ese dinero- hogar. Las niñas se Ni fueron siquiera la iba a internadas, visitar. estuvo 2 años sin visitarla. ¿Por qué? Supuestamente un accidente laboral Y que cuando, nunca existió. y cuando le señorita. iba a ver, le llevaba una mujer diferente y le decía, esta va a ser tu mamá. Hasta la También misma le hizo hija daño después de decir psicológico a eso, las niñas porque le presentaba mujeres diferentes y aparte llegaba con hijos de las mujeres diciendo que al eran hogar. sus hijos también. No es así. Le inventó a las niñas que él siempre las ayudó, que siempre las Siempre ayudó, las que ayudó. mi Supuestamente mamá le fue la pasaba mala, plata, sí. que mi mamá las quiso internar. Mi mamá nunca quiso eso. Con Siempre la quiso lo plata que mejor yo le para sus daba a hijas. ellas, le pagaron los ¿Qué estudios plata de otra dabas? hermana. ¿Qué plata dabas? ¿Qué plata daba? ¿Qué dabas? Trabajaba en los autitos, arrendando autitos, En las arrendando las discos. En bicicletas. eso trabajaba ahí, las discos. Ah, Para llegar Cuidando curado, autos. volado, drogado a la casa, con un mal y olor, después entregar acostarse las al lado de las discos. Después niñas que las con niñas esos ya habían olores. salido ya estaban en el hogar, ya habían salido de la casa. Con ese dinero le pagaron el estudio a mi otra hermana. Mi hermana se pagó solo los estudios. Ella trabajó y estudió. ¿Qué sabes Con tú? esa plata le pagaron los estudios. Tiene idea de Ustedes nada, no señorita. saben, ustedes no vivieron todo. Oye, ¿Qué es de esas niñas hoy? esas niñas están las dos con hijos. Y ya no viven con él. lamentablemente. A los 15 ¿Son y a los adultas ya? 17 años las dos tuvieron hijos. Por irresponsabilidad de él. No, Nunca porque las yo dejó ir a la trabajaba. matrona. Sí. Nunca las dejó salir de la casa. Nosotros somos Él le testigos de llevaba eso. amigos a la casa. Lamentablemente las dos quedaron embarazadas. No Una es de así, ellas a yo los 15 trabajaba de años noche. se volvió a internar. Después de salir del internado, se volvió a internar con Para su no hija. estar con él. Con su hija de 1 año y tanto. ¿Por qué? Por Ustedes el la mal vivir que les internaron daba por la él. Daniela. Di que es mentira, po. Sí, Están los se papeles. internó, sí, están los papeles, sí, se internó. Po. Pero porque Pero ustedes por le metieron voluntad cuestión en propia. cabeza. Por voluntad Bueno, propia, ¿Por porque qué no nuestra quería hija estar se quedó contigo. conmigo? Voy A ella. tan Porque bueno. me ¿No te dice tiraste una, encima cuando yo me tuve que dice meter? una y a los días me dice otra, señorita. Y yo trabajando de noche. Él Yo trabajaba viviendo en la Puerto misma Columbo casa de las dos noche. menores, Él es señorita, un y no se buen enteró que ejemplar. estaban embarazadas con un así. Porque claro, yo llegaba en la mañana que llegaba Que a pase dormir. nuestra psicóloga Marisol Sagredo. Usted en breves minutos me dieron antecedentes para por lo menos presumir que efectivamente violencia en esa casa había. Porque este señor, Y mucha, porque a mi hija la porque ocupaban este para señor, trapear. porque la violencia lamentablemente se hereda. Y este señor está hablando de agresiones, está hablando de desapego, está hablando de descariño, está hablando de abandono, conductas de él, que él las tiene absolutamente normalizadas, entonces las relata Sí. y no se da cuenta que las está contando. Tú lo has dicho, Carmen Gloria. Este es el ejemplo más claro para toda la gente que está en la casa de qué es lo que pasa cuando hay maltrato en menores. ¿Qué es lo que pasa en los adultos? Pasa que hay bajo control de impulso, pasa que hay problemas de identidad, pasa que hay resentimiento, pasa también un problema que la gente no lo cree, pero neurológicamente hay un proceso donde sube el cortisol, sube la adrenalina y eso en un tiempo prolongado crea muchos otros problemas como los que estamos viendo. Esto incluye además las conductas antisociales, también el descontrol con alcohol y droga. Por lo tanto, Es de libro. de libro, si es de libro. Entonces lo vemos y podemos decir que no es algo que se nos ocurra, sino que está basado en investigación y ciencia. Y que los seres humanos finalmente somos consecuencia de nuestras experiencias, de nuestra vida. Aquí, cuando hablamos de violencia, cuando hacemos campañas contra la violencia, cuando tratamos de educar de cuál es la forma, es porque las personas que se ven expuestas a violencia
eternalizan esas conductas con una serie de consecuencias en su vida cotidiana. Si a lo mejor hubiéramos sacado, omitido la violencia, si no hubiera existido la violencia desde pequeño, a lo mejor no sería. Si hubiera existido la violencia desde pequeño, a lo mejor no sería drogadicto. Como dicen Yo no soy ustedes, drogadicto, señorita. como dijeron ellas, dije. Yo no Al lo contrario conozco, de no, ella. señor, no lo conozco, no le he hecho un test, no me consta. Estoy diciendo como ellas dijeron. Ellas sí son drogadictas. No me consta tampoco. No, se lo estoy diciendo. Y si usted reclama contra imputaciones en contra de usted, no repita lo mismo, pues, señor. No sería, según ustedes, drogadicto. A lo mejor no tendría el descontrol que hemos tenido. A lo mejor no tendría la falta de responsabilidad para con sus hijas, el abandono que hace de ellas. Es una cosa, es como una bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer y que termina muy mal. Muy mal. Y lo primero que cuenta cuando nos sentamos a hablar del caso es el maltrato. Cómo lo maltrataban, con qué artículos lo maltrataban, cómo él protegió en ciertas instancias a las hermanas. Pero aquí tengo que ser súper lapidaria. La realidad que vivió él con las mayores y la realidad que vivieron ustedes no es la misma realidad. Los separan años de diferencia. Incluso cuando yo les pregunté, ¿vivieron alguna vez con Manuel? Y ustedes me dijeron no. Por lo tanto, sus recuerdos y lo que hablan de las vivencias de él de niño están teñidas por la experiencia del papá y de la mamá, no personal. Y por otro lado, todo lo que, como interpreta la realidad Manuel, está teñido de todo el dolor, de todas las herramientas que no adquirió y la rabia, porque aquí está uno de los grandes temas. La relación que tenía Manuel con su mamá no era la mejor del mundo. Aunque él trató de decir que sí, pero se dejaba entrever que no. Si la madre termina demandándola en tribunales, tan buena relación no debe haber tenido. Y además que hay un resquemor de por qué no me cuidó, por qué no me acompañó, por qué no me protegió, por qué no me buscó cuando yo me escapaba de la casa y por qué a mis otras hermanas sí les daba lo que a mí no me dio. ¿Algún punto de encuentro posible entre ellos o esta relación ya está definitivamente distanciada? Yo creo que el punto de encuentro está en una de las hermanas del medio, con el que Manuel siente que tiene más feeling y que podría ser un poco de mediadora entre ambas partes. Yo escucho lo que pasó con tus hijas y sin querer meterme en el tema, creo que es muy probable que esto sí haya pasado y que de alguna forma u otra, de manera inconsciente, Manuel haya ido a dejar a las niñas ahí para decirle a la mamá, ahora hazte cargo de lo que no te hiciste cargo. Y si la mamá lo aceptó, es porque ella en ese minuto tomó una decisión libre y conscientemente pensando en el bien de las niñas. Claro, es que tampoco tenía otra opción. Era ella o era ella. Mi hija yo tenía donde dejarla, señorita. Y mi mamá Donde mi mamá. viene y me dice, déjame a mí las niñas, yo te las cuido. No, eso fue porque Yo le él dije, intentó yo le voy a vender. pasar plata. Si yo no puedo ir a dejársela, usted la viene a buscar. Pero, caballero, Ella Caballero, trabajaba al frente Reina de Patricia, donde a ver, yo estaba. podemos entender toda la explicación psicológica que nos da Marisol, pero hay cosas que no necesitan explicación y que evidentemente denotan su forma muy especial de ver la vida. Es usted el padre. Sí, Es pero usted que yo el primer, podía no ha terminado seguir. de hablar, es usted el primer responsable, es usted el que tiene que preocuparse que las niñas tengan lo suficiente para comer, es usted el que tenía que preocuparse si estaba o no estaba notificado, es usted el que tenía que preocuparse qué pasaba con sus hijas, si iban a ser internadas o no. Nadie tenía que buscarlo, nadie tenía que avisarle, nadie tenía que a usted recordarle que tenía 2 hijas. Eso solo a su forma especial de ver la vida le crea una espuma Correcto. de normalidad, porque eso no es normal. Pero, señorita, mire, escuche. Marisol, sigo contigo. Y aquí también es importante decir, entendemos el por qué te has comportado así. Lo que no entendemos es el para qué te has comportado así. ¿Por qué? Por todo este historial, esta vida de dolor. Pero si tú ya lo habías pasado mal, lo importante es que ahora que ya esperamos que tomes conciencia, empieces a cambiar. Ya con tus hijas ya no hay nada que hacer, ya se hizo. Pero en el fondo nosotros tampoco podemos decir, como esto pasa, que siga pasando. Nuestro rol es decir, entendemos por qué pasa, pero no queremos que vuelva a pasar. Y lo de importante es tomar reconocer, una cosa es entender las razones y otra es justificarlo. Uno Exacto. jamás puede decir que esto ocurrió por esta y esta razón y por eso está bien entonces. No, sigue estando mal, muy mal. De hecho, si él Muy la mal. pasó tan mal como dice cuando fue chico, ¿por qué no le cambió la vida a sus hijas?
le damos el Nobel, porque es lo que todos los psicólogos nos cuestionamos. Pero lo que sí es importante es que ustedes solo comprendan esa realidad. No, creo que es importante que no peleen con esa realidad, porque esa realidad existió. Si siguen peleando con eso, en vez de llegar a acuerdos, lo vas a pasar peor, Gabriela, sobre todo tú que estás muy enojada, y finalmente no van a llegar a un acuerdo, y eso es lo que van a tener que hacer, porque la propiedad es de todos, pero no es de tu papá. Muchas gracias. Gracias. Melissa. Señorita, Nosotros, para determinar cuál es el monto que más o menos le correspondería a cada uno, fuimos al Instituto Inmobiliario de Chile a través de don Esteban de Barbieri, que nos dijo lo siguiente. Hola Carmen Gloria, una vez más nos comprometemos con dar información certera respecto de los precios de las propiedades en conflicto en el programa Carmen Gloria a tu servicio. A continuación te hago llegar una simulación o estimación de precio de una propiedad relativa a este caso para que sea evaluada con esta información. Don Esteban de Barbieri nos manda acá, tengo, que se les va a entregar a ustedes, ¿cierto?, la estimación de valor comercial. Y dice que las propiedades de similares características y condiciones en el mismo sector, el precio más bajo de ellas es de aproximadamente 35 millones y fracción. Y el precio más alto que registra una propiedad en ese lugar es de 42 millones y fracción. Por lo tanto, él dice, se puede establecer que el valor promedio de mercado de una propiedad similar es de 38 millones y fracción. Con ese dato me voy a la pizarra. Aquí tenemos esta herencia. Don Manuel, doña Olga. Doña Olga fallece el 2018 y previamente ella había comprado una propiedad en el año 2000 siendo viuda. Por lo tanto, la casa es sola y exclusivamente de ella, de nadie más. Al fallecer ella, se produce la sucesión hacia sus herederos, o la delación de la herencia, como se llama en derecho, que es que los bienes que ella tenga, el patrimonio de ella, se transfiere o se transmite a sus herederos. Si bien ella tuvo una relación con don Alejandro, padre de las señoritas acá presentes, esta fue una relación de convivencia. Aquí no hubo matrimonio. Y por tanto, según nuestra legislación, don Alejandro no tiene parte en esta herencia. Sin embargo, y antes de seguir con la historia, sí ha habido sentencias de nuestros tribunales de justicia que han determinado que habiendo una sociedad de hecho entre ambas partes, sí podría un tribunal civil, después de un juicio de lato conocimiento, llegar a determinar que sí le corresponde alguna participación, pues el trabajo de ambos en conjunto permitió adquirir y pagar esta propiedad, por si quieren tomar esa alternativa. Obvio que sí. De acuerdo a la legislación actual, de acuerdo a los antecedentes actuales, esta señora tuvo 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Según el informe que acabamos de leer, el precio promedio de mercado son 38 millones. Habiendo 5 hijos, todos heredan en la misma condición, sin ningún privilegio ni diferencia entre ellos. Por lo tanto, estos 38 millones habría que dividirlos entre 5, lo que nos da un valor para cada uno de 7.6 millones. Si ustedes quisieran comprar la parte que le corresponde a don Manuel, tendrían que pagar un valor aproximado a los 7,6. Importante recordar que esta es una estimación de valor. Por lo tanto, pueden encontrar propiedades con mayor valor o con menor valor. Un valor promedio sería 7,6 millones. Un justo precio a pagarle a él. Si lo que quisieran es seguir, como él dice, pagándole un arriendo, el valor de estimación de arriendo, según los antecedentes que nos envía don Esteban de Barbieri, es de 220.000 pesos. También lo tendríamos que dividir por 5, porque el arriendo que le correspondería a usted es un quinto y un quinto a cada una de las partes. Y eso nos da a pagar por arriendo 44.000 pesos. Ahí estarían las dos opciones. Ese tema del arriendo, ¿por cuánto tiempo tendría que ser? Hasta que dejen de ser comunidad. Pues esta casa está en comunidad hasta que ustedes decidan dividir vendiendo o comprando los derechos a alguno de los otros comuneros. Mientras siga siendo una comunidad, mientras las casas sigan siendo de los 5, estarían obligados
a pagar o un arriendo o comprarle los derechos. Y al comprarle los derechos en un tiempo estimado, ¿de cuánto sería? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo, o sea, se podría dividir esa plata en, por ejemplo... Eso es un mensual, acuerdo ¿no? con él. Si él quiere que se lo divida, se lo paguen esos 7,6 en 2 cuotas, en 3 cuotas o 20 cuotas, es una decisión que usted tendría que tomar con él, en acuerdo con él. ¿Usted estaría dispuesto a darles alguna facilidad de pago de esos 7,6 millones? Lo ideal sería todo junto, porque la verdad es que ese departamento a mí no me causa ningún apego. Mi madre me entregó la escritura y quería que yo me quedara con el departamento cuando ella muriera. No se hizo nada legalmente. Yo le dije que no. Ahí hay una Viene- acotación igual. Y se lo ofreció a una prima. También le dijo que no porque no quería problemas con Una ellas. prima. No, A ahí un tengo que primo, hacer una acotación, señorita. a un primo para que también le dijo que no. Otra prima, otro ¿Y qué primo. y razón luego a tendría su madre para dejarle el departamento Eso a es toda un mentira. familiar lejano versus a los 5 No, ella siempre quiso dejar a nuestros Lo que hijos. pasó fue no que mi quería mamá dejárselas tuvo el porque tema hay de la una... enfermedad, ella ¿Ya? estaba hospitalizada y le dio un paro cardíaco. En ese paro cardíaco a mi mamá se le perdió la cartera, el celular, la llave de la casa, el carnet de identidad. En ese lapso, a mi mamá la estafó una de las primas que está nombrando, le sacó la plata de la pensión de mi mamá, se la cobró por 4 meses. La estafó una de las primas que está nombrando, le sacó la plata de la pensión de mi mamá, se la cobró por 4 meses. 4 meses donde no apareció el carnet de identidad, no aparecieron las llaves, desapareció la escritura de la casa, porque nosotras como hermana, papá, estábamos todas fuera del hospital. Ya, entonces, Todo tiempo de visita. por lo demás, es un relato. En Chile no existe, me dijeron que para un testamento, Correcto. ni comenté qué, ni quería qué, ni las intenciones eran qué. La segunda- La única forma de estar en Chile es solemne, es decir, a través de una escritura pública, que es un testamento, cumpliendo los requisitos que establece la ley, realizado ante notario público e inscrito Pero en el es que registro de esa testamento. escritura- Si no se hizo eso, que obviamente no se hizo, no existe. Ahí está. 7,6 millones. El caballero dice que lo quiere al contado, que no quiere facilidades. Eso es lo que entendí. Correcto. No, es imposible al contado, donde vamos a sacar 7 millones. Son 4. po. Y consulta, él igual tiene retención de pensión por alimento de las niñas de Eso su es hija. otro problema que no tiene nada que ver con ustedes. Ay, es que el abogado lo había conversado igual de eso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con ustedes. Las hijas pueden iniciar las acciones que correspondan e incluso embargar. Ojo, Mi hija vive conmigo. sus siempre. hijas o su Le pago yo hija, un departamento. señor, Déjate si tirar de nuevo. alguna de sus hijas tiene con usted una deuda por pensión de alimentos que usted no ha satisfecho ni ha pagado, Ujú. cualquiera de sus hijas puede incluso embargar sus derechos sucesorios o hereditarios para hacerse pago de la pensión de alimentos. Establecido ese derecho en las últimas modificaciones a la ley sobre pensión de alimentos. Así que le convendría de repente seguir en la indivisión y póngase al día con la pensión de alimentos. Son libres de tomar la decisión que quieran. De comprarle, usted es libre de darle alguna plazo para que paguen el monto de la venta de derechos, del acuerdo que ustedes quieran. Si no es posibilidad de acuerdo, si no quieren ni pagar arriendo, ni pagar lo que corresponda, y no llegan a acuerdo de plazos o de prórroga, usted, si lo considera pertinente, puede iniciar el juicio de partición cuando quiera frente a los tribunales. Ojo que eso los perjudica a todos. Y dado el valor de la propiedad, el perjuicio va a ser grande. Grande. Si ustedes llegan a algún acuerdo de venta de derechos hereditarios, sea que el caballero propone una fórmula de pago, cuotas que para ustedes sean cómodas, y ustedes aceptan esa fórmula de pago y están de acuerdo, Los 7 millones de una es nosotros imposible. podemos redactar el contrato de cesión de derechos hereditarios. Si esto ocurre en el plazo de 30 días, les ofrecemos la redacción de la cesión de derechos. En un plazo superior tendrán que ustedes buscar la solución. Y con esto cerramos la sesión.